El tema del reino de Dios es el eje central de la predicación de Jesucristo. Comprenderlo ayuda a entender toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 1. ¿Qué es el reino de Dios? En la Biblia, el reino de Dios no es principalmente un territorio geográfico, sino el reinado o gobierno soberano de Dios sobre toda la creación y, especialmente, sobre quienes aceptan su voluntad. En el Antiguo Testamento Dios ya era reconocido como Rey. Salmo capítulo 103 versículo 19. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmo capítulo 145 versículo 13. Tu reino es reino eterno. Dios siempre ha sido Rey. Lo nuevo en el Nuevo Testamento es que ese reino llega de una manera decisiva en la persona de Jesucristo. 2. Jesús comenzó su predicación hablando del reino. La primera predicación pública de Jesús fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1 versículo 15. Esto significa 4 cosas. El tiempo prometido por los profetas ha llegado. Dios está actuando de forma definitiva. Se requiere conversión. Hay que creer en Cristo. El reino comienza con Jesús. 3. ¿Qué significa? Está cerca. La expresión griega significa más que cercanía temporal. Quiere decir, ha llegado, está presente, está irrumpiendo en la historia. Por eso Jesús puede decir: si yo expulso demonios por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Lucas capítulo 11 versículo 20. Los milagros son señales de que Dios ya reina. 4. Jesús es el Rey del reino. Todo reino necesita un rey. Ese rey es Jesucristo. Isaías lo había anunciado: un niño nos ha nacido, el principado sobre su hombro. Isaías capítulo 9 versículo 6. El ángel Gabriel dijo: el Señor Dios le dará el trono de David, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1 versículo 32 al 33. Cuando Pilato le pregunta: ¿eres rey? Jesús responde: sí, yo soy rey. Juan capítulo 18 versículo 37. Pero aclara: mi reino no es de este mundo. No significa que no actúe en el mundo, sino que su origen no es humano ni político. 5. El reino ya está presente, pero aún no ha llegado plenamente. Esta es una de las doctrinas más importantes. Los teólogos la llaman: ya, pero todavía no. Ya, porque Cristo vino, porque venció al pecado, porque fundó la iglesia, porque envió el Espíritu Santo, porque los sacramentos comunican su gracia. Todavía no, porque aún existe pecado, muerte, guerras, sufrimiento. El reino alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva. Por eso rezamos: venga tu reino. 6. ¿Dónde está hoy el reino? Jesús respondió: el reino de Dios está entre ustedes. Lucas capítulo 17 versículo 21. Está presente donde Dios reina. Especialmente, en Cristo, en la iglesia, en los sacramentos, en los santos, en quienes hacen la voluntad de Dios. La iglesia no es idéntica al reino en toda su plenitud, pero sí es su germen e inicio histórico, como enseña el Concilio Vaticano II. 7. ¿Cómo entra una persona al reino? Jesús fue muy claro: nacer de nuevo. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Juan capítulo 3 versículo 5. La Iglesia entiende este texto como una referencia al bautismo. B. Convertirse, conviértanse, cambiar de vida, abandonar el pecado. C. Tener fe, crean en el Evangelio. La fe abre el corazón al reino. D. Hacer la voluntad de Dios. Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo capítulo 7 versículo 21. No basta una fe solo de palabra, debe manifestarse en obras. 8. Las parábolas del reino. Jesús explicó el reino mediante parábolas. El grano de mostaza, Mateo capítulo 13 versículo 31 al 32. Empieza pequeño, después crece enormemente. Así comenzó la iglesia. La levadura, Mateo capítulo 13 versículo 33. El reino transforma desde dentro. No impone, cambia el corazón. El tesoro escondido, Mateo capítulo 13 versículo 44. Vale más que cualquier riqueza. Quien lo encuentra deja todo por él. La red, Mateo capítulo 13 versículo 47 L50. Al final habrá un juicio. Los buenos serán separados de los malos. 9. Los milagros y el reino. Cada milagro anuncia el reino. Cuando Jesús sana enfermos, expulsa demonios, resucita muertos, perdona pecados, está mostrando cómo será el mundo cuando el reino llegue plenamente. 10. ¿Qué relación existe entre el reino y la iglesia? Jesús fundó la iglesia para continuar su obra. Por eso entregó a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16 versículo 19. Las llaves simbolizan autoridad para servir y guiar al pueblo de Dios.
La Iglesia anuncia, hace presente y prepara el reino mediante la predicación, los sacramentos y la caridad. 11. ¿Quiénes heredarán el reino? Jesús menciona varias actitudes. Los pobres de espíritu, Mateo capítulo 5 versículo 3. Los perseguidos por causa de la justicia, Mateo capítulo 5 versículo 10. Los humildes, Mateo capítulo 18 versículo 3 al 4. Quienes cumplen la voluntad del Padre, Mateo capítulo 7 versículo 21. Y advierte que ciertos pecados graves, si no hay arrepentimiento, excluyen del reino, cf. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10. 12. El reino en el Apocalipsis. El reino alcanzará su plenitud con el regreso glorioso de Cristo. Entonces, desaparecerán la muerte y el pecado. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dios habitará con su pueblo. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. 13. Síntesis teológica. La teología católica enseña que Dios es Rey desde la eternidad. El reino prometido en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Cristo inaugura el reino con su predicación, milagros, muerte y resurrección. La Iglesia es el germen e instrumento del reino en la historia. El reino ya está presente por la gracia, pero aún espera su consumación definitiva al final de los tiempos. Se entra en él por la fe, la conversión, el bautismo y una vida conforme al Evangelio. Su plenitud llegará con la segunda venida de Cristo, cuando Dios será, todo en todos, 1 Corintios capítulo 15 versículo 28. En definitiva, el reino de Dios es el gobierno salvador de Dios manifestado en Jesucristo. No es solo un lugar al que se entra después de la muerte, sino una realidad presente que transforma la vida del creyente y de la Iglesia, mientras espera su plenitud en la gloria eterna.